Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video de cálculo integral. Te invito a que le des me gusta, que lo compartas, que te suscribas al canal, donde vas a encontrar pues cientos de ejercicios de matemáticas, específicamente de álgebra lineal, álgebra básica, cálculo diferencial, cálculo vectorial, cálculo integral actualmente, y sigo trabajando para que puedas tener, digamos que, unas mejores bases para que puedas continuar estudiando. Continuamos con el tema 1, que es teorema fundamental del cálculo, y nos quedamos específicamente viendo el tema de sumas de Riemann. Ya vimos algo acerca de la teoría del teorema fundamental del cálculo, también de sumas de Riemann, así que si llegaste a este video por alguna búsqueda en YouTube o en Google, en algún buscador, te sugiero que veas los videos anteriores a este, donde vas a encontrar explicaciones un poquito más concretas acerca de lo que estamos haciendo. Bien, en el video anterior dejé de tarea este ejercicio para que lo desarrollaran, y bueno, pues ya que lo desarrollaron, bueno, pues vamos a trabajar, vamos a ver cómo resolverlo. No tiene mucha ciencia, pero bueno, sí es importante que podamos desarrollarlo. Bien, primeramente nos dice, sea f de x igual a 16 menos x cuadrado, calcular el área de la región bajo la gráfica de f entre 0 y 3, utilizando sumas de Riemann. Bien, lo primero que tengo que hacer, bueno, aquí agregué estas otras dos formulitas que nos van a ayudar para localizar precisamente nuestra delta x y nuestro x subíndice y. Inicialmente, bueno, lo que tenemos que identificar, que es un intervalo cerrado de 0 a 3, ¿ok? Este es el valor de A, este es el valor de B, y bueno, vamos a calcular delta x. Entonces, delta x nos dice que es igual a B menos A sobre N. N es, en este caso, el número de intervalos que requerimos. Hacemos una igualdad. B vale 3 menos 0, que es el valor de A, sobre N. Y entonces tenemos que delta x es igual a 3 sobre N. Este es nuestro valor de delta x. Ahora, calculamos el valor de x subíndice y. Y de acuerdo a la fórmula que tenemos ahí, x subíndice y es igual a más i por delta x. Entonces el valor de a es 0 más i, y el valor de delta x es 3 sobre n. Es multiplicado. Entonces nos quedaría igual a 0 más este 0, pues el 0 no se coloca, y por 3 nos queda 3i sobre n. Y este es nuestro valor para x subíndice y. Ahora, vamos a expresarlo dentro de la fórmula para la suma de Riemann, que dice que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i, f de x subíndice y, por delta x es igual, lo que voy a hacer es sustituir, y bueno, pues tenemos f de x, que es 16 menos x cuadrada. Voy a sustituir el valor de la x, voy a sustituir lo que ya obtuve aquí, x subíndice y, que es 3i sobre n. Entonces nos quedaría algo así, sumatoria desde i igual a 1 hasta n, f de x y es 16 en este caso, menos x cuadrada. En lugar de x voy a colocar lo que tengo en x sub i, que es 3i sobre n,
¿sí? Y esto dice que va multiplicado por delta x, y delta x es 3 sobre n. Bien, ahora podemos operar, en este caso este es al cuadrado, perdón, porque es 16 menos x al cuadrado. Vamos a operar y lo primero que voy a hacer es elevar al cuadrado este 3i sobre n. Entonces tengo que esto es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 16 menos 3i al cuadrado, nos queda 9i cuadrada, sobre n cuadrada. Y esto multiplicado por 3 sobre n. Bien. Luego, voy en este caso a operar. Tengo que esto es igual (16 por 3 sobre n), nos queda, bueno, voy a poner sumatoria desde i igual a 1 hasta n, 16 por 3 sobre n, nos queda 48 sobre n, menos 9i cuadrada sobre n cuadrada por 3 sobre n. 9 por 3 son 27 i cuadrada sobre n cuadrada por n, nos queda n cúbica. Ahora, esto es igual, voy a separar los dos términos, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 48 sobre n menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 27 i cuadrada sobre n cúbica. Si seguimos operando, bueno, pues voy a, en este caso, a sacar, bueno, si yo saco las constantes, voy a ver que tengo, voy a sacar 1 sobre n de esta, voy a dejar el 48 que está aquí, entonces nos quedaría igual a 1 sobre n por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 48 menos, voy a sacar 27 tercios de esta, perdón, 27 sobre n al cubo de esta que tenemos aquí como constante, 27 sobre n cúbica, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i cuadrada. ¿Sí? Ahora, aplicando las fórmulas, si observamos aquí tenemos la sumatoria de 1 hasta n de una constante que es 48, y si aplicamos esta fórmula nos dice que es la constante por n, es decir, el límite superior de la sumatoria. Entonces nos quedaría igual, bueno, aquí el primer elemento nos quedaría 1 sobre n, que va a multiplicar directamente a n por 48, o 48 por n, es exactamente lo mismo, n por 48. Este n y este n se van a ir, menos, luego tenemos 27 sobre n cúbica, que es la primera constante, y voy a seguir ahora
el de i cuadrada, que es de 1 a n, y es lo que tenemos acá. Voy a sustituirlo por esto que tengo aquí, ¿sí? De tal forma que es esto multiplicado por n más 1 por 2n más 1. Esto sobre 6. ¿Sí? Luego, si seguimos operando, bueno, pues aquí nos queda únicamente el 48. 48 por 1 es 48. Y acá, bueno, pues voy a sacar este 6 para que me quede únicamente las n's en los del numerador. 48 menos 27 sobre 6n cúbica, que va a multiplicar a, tengo n por n, son n cuadrada, n por 1 es n, multiplicado por 2n más 1. Bien, después, bueno, voy a hacer el producto de estos dos binomios, de tal forma que esto nos queda igual, 48 menos, si sacamos en este caso tercera a 27 sextos, nos queda 9 medios, 9 sobre 2n cúbica, multiplicado por n cuadrada por 2n, son 2n cúbica, n cuadrada por 1 es n cuadrada, n por 2n son 2n cuadrada, y n por 1 es n. Bien, esto nos va a quedar igual a 48 menos 9 sobre n cúbica, que va a multiplicar, si sumamos nos quedaría 2n cúbica más 3n cuadrada más n. ¿Sí? Bien, voy a continuar en otra hoja, voy a borrar esto. Entonces, si borramos esta parte, para poder continuar. Aquí, bueno, son ya nada más meras operaciones algebraicas que yo espero que ya ustedes dominen un poquito más. Si ustedes sienten que todavía les falta esto de las operaciones algebraicas, bueno, pues les sugiero que vean los videos de álgebra básica. Ahí van a encontrar, digamos que, ciertas operaciones que se tienen que realizar. Bien, si continuamos, bueno, pues nos va a quedar esto, 9 sobre 2n cúbica era. Luego esto nos va a quedar, si eliminamos una n, esta va a quedar como n cuadrada, y aquí disminuye en este caso el grado de cada uno de estos términos. Entonces nos quedaría 48 menos 9 sobre 2n cuadrada, que multiplica a 2n cuadrada más 3n más 1. Bien.
Luego de esto, bueno, pues vamos a hacer igual. 48 menos 9 medios. Voy a meter el n cuadrada acá y con eso en cada término se va a eliminar, por así decirlo, o se van a simplificar. Entonces, si yo tengo n cuadrada entre n cuadrada, pues me queda únicamente el 2 en el primer término, más 3n entre n cuadrada, nos va a quedar 3 sobre n, más 1 sobre n cuadrada, bueno, pues nos queda 1 sobre n cuadrada. Bien, esto ya lo podemos meter directamente de acuerdo a las sumas de Riemann. Nos dice que tenemos que hacer el límite cuando n se aproxime a infinito, y pongo la función completa, 48 menos 9 medios de 2 más 3 sobre n más 1 sobre n cuadrado. Y esto, bueno, pues nos queda igual a 48 menos 9 medios, que multiplica a 2 más 3 sobre infinito más 1 sobre infinito al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, pues nosotros sabemos que 3 sobre infinito nos da 0, 1 sobre infinito al cuadrado también nos da 0, ¿sí? Nos queda únicamente el 2, y este 2, pues al dividirlo por 2, pues obviamente también se va a ir, ¿no? 2 entre 2 nos queda igual a 1. Entonces, lo único que nos resta por hacer, esto es igual a 48 menos 9, que esto es igual a 39. Y esta es específicamente el área de la región que nos están solicitando para esta función, ¿sí? Entonces son ciertos pasos que debemos de tener cuidado, ya que pues de alguna forma es complicado, ¿sí? Bien, eso es todo por este video. Nos vemos hasta la próxima.